Feliz día. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar platicando sobre las generalidades del sistema nervioso, así como de las diferentes células que lo componen. Para dar inicio a nuestra clase, vamos a empezar definiendo algunas de las características y funciones del sistema nervioso. Tenemos que partir del hecho de entender que, como los demás animales, realmente el ser humano es capaz de percibir y asimilar información tanto proveniente del espacio externo que lo rodea como de su mismo espacio interior. Esto quiere decir que puede captar de forma consciente como inconsciente las señales que nuestro propio cuerpo emite desde cualquier parte de este, y el sistema nervioso también es el encargado de recibir y emitir dichas señales, gestionando y organizando las diversas labores y actividades del cuerpo. Debido a esta importante función, es que se considera que el sistema nervioso es la estructura más compleja que posee realmente nuestro organismo. Vamos a ver de manera introductoria que las funciones cerebrales de manera muy global se pueden dividir en dos. La primera función, el sistema nervioso regula y organiza el funcionamiento de todos los demás órganos de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi corazón late a una velocidad determinada. Late a 60, a 70, 80, 90 latidos por minuto. El corazón realmente no es quien decide autónomamente a qué velocidad late. El cerebro es realmente quien le dice qué tan rápido tiene que estar latiendo según las necesidades del resto del cuerpo. Asimismo, mis pulmones no deciden cada cuánto van a estar respirando, ¿verdad? Es mi cerebro, hay un centro encargado en mi cerebro que es el que dicta qué tan rápido o qué tan despacio estoy respirando según la situación en la que estoy. La segunda función muy importante, el cerebro también controla las vinculaciones con el mundo exterior, o sea, nos permite percibir el medio externo a través de nuestros diferentes sentidos y también nos da la capacidad de responder a través de muchos otros sistemas a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Para llevar a cabo sus funciones tan complejas, vamos a ver que el sistema nervioso esencialmente tiene que actuar como una red interna interconectada que ocupa todo nuestro cuerpo. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo entero que no tenga cierta influencia de alguna manera por parte de nuestro sistema nervioso. Y vamos a ver que el tejido nervioso está agrupado en diferentes subsistemas y está formado por células muy importantes que van a estar llamadas neuronas, que tienen una capacidad muy especial que las hace diferentes a todas las demás células de nuestro cuerpo. Son células que son especialistas en comunicación. Son capaces de comunicarse de una forma muy eficiente mediante señales químicas y eléctricas. Entonces, vamos a empezar el curso hablando un poco de estas características tan particulares de la neurona, ¿verdad? Conociendo un poquito más a esta célula tan importante en regular todos los procesos que pasan esencialmente en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? La neurona entonces es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Eso quiere decir que va a ser muy importante desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico. Son células especializadas en generar, conducir y transmitir impulsos nerviosos. ¿Y en qué se traduce esto? Pues debido a esta capacidad, como ya mencioné antes, son células que se especializan en comunicación. Comunican información entre ellas y hacia otras células del cuerpo. Vamos a ver que son células muy abundantes. Nuestro sistema nervioso está formado por más de 100,000 millones de neuronas, ¿verdad? Este número puede variar
según la edad de la persona y el cuidado que se da realmente del sistema nervioso como tal. Pero para fines prácticos vamos a definir que el número son 100.000 millones de neuronas. O sea, son muchísimas, muchísimas neuronas que conforman nuestro sistema nervioso. Ahora bien, preguntémonos un segundo. ¿Qué propiedades especiales son aquellas que le van a permitir a las neuronas comunicarse de forma tan eficiente? O sea, ¿qué las hace capaces de transmitir esa información de la forma tan efectiva como lo hacen? Y vamos a ver que las neuronas gozan de dos propiedades especiales. La primera es la excitabilidad. Esto quiere decir, estas células son capaces de excitarse. ¿Qué significa esto? Que pueden responder a estímulos químicos o físicos. Que si llega un estímulo, ellas son capaces de generar una respuesta. Y la segunda característica o propiedad es la conductividad. Eso quiere decir que una vez esa neurona se excitó, puede transmitir esa excitación de un lugar a otro. Ahora, hablando un poquito de historia en cuanto a las neuronas, vemos aquí a Santiago Ramón y Cajal. Él fue un médico español que vivió a finales del siglo XVIII, del siglo XIX y principios del siglo XX, y a él se le atribuye el descubrimiento de la neurona. Él también desarrolla esta doctrina de la neurona, ¿verdad? Él al descubrirla realmente propone que las neuronas son la formación básica y funcional del sistema nervioso, ¿verdad? Y es él quien define que se encargan de transmitir información. Este hallazgo, este descubrimiento, le hizo acreedor del Premio Nobel de la Medicina en el año 1906. Ahora regresando a nuestra neurona, vamos a ver que en muchos aspectos la neurona es bastante similar a todas las demás células de nuestro cuerpo. Sin embargo, también vamos a ver que tienen ciertas características que las hacen completamente diferentes a todas las demás células de nuestro cuerpo. Entonces, aquí podemos visualizar en esta imagen, esta es una imagen bastante tradicional de una neurona, e inmediatamente si pensamos en el concepto que tenemos de una célula en nuestra cabeza, y lo comparamos con esta imagen que vemos en la pantalla, inmediatamente notamos ciertas diferencias, ¿no? Las neuronas tienen este aspecto alargado y vemos que tienen estas prolongaciones que salen de su cuerpo que usualmente las demás células de nuestro cuerpo no tienen. Si recordamos la estructura básica elemental de una célula como la aprendemos en el curso de biología, es una célula redondita que contiene adentro de sí todos los organelos, ¿verdad? Entonces vemos inmediatamente que las neuronas tienen algunas características que son muy particulares. A grandes rasgos se distinguen dos estructuras diferentes. Primero, lo que es el soma o cuerpo celular, que es la primera porción que podemos evidenciar acá. Y luego tenemos nuestro axón, que es la segunda porción que vemos que es más alargada y se extiende desde el cuerpo, alejándose de él. Ya solo partiendo de esto podemos ver una diferencia principal con las demás células de nuestro cuerpo. Las demás células de nuestro cuerpo no poseen este axón, ¿verdad? Sino que son esencialmente solo el cuerpo celular. Ahora bien, entremos a hablar un poquito de cada una de estas estructuras y partamos del soma o cuerpo celular. El soma o cuerpo celular es la estructura neuronal que alberga los diferentes organelos de la neurona. Entonces, si recordamos nuestra célula, recuerdan que habían diferentes organelos como la mitocondria, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, el núcleo, los lisosomas, etc. Todas estas estructuras son comunes también a la neurona. Todas nuestras células tienen esas estructuras. Y pues estas van a estar localizadas a nivel del cuerpo celular.
vamos a ver que todos estos organelos van a cumplir la misma función que cumplen en las demás células. Entonces aquí podemos ver una imagen agrandada de lo que correspondería al cuerpo celular de una neurona. Y vemos, por ejemplo, pues aquí tiene un aparato de Golgi. Si recuerdan del curso de biología, el aparato de Golgi participa en empaquetar diferentes sustancias, proteínas, agruparlas, ¿verdad? Para que ya puedan ser enviadas a su destino final. Vemos, por ejemplo, aquí una mitocondria. Recuerden que las mitocondrias son sumamente importantes en la generación de energía para que la célula pueda consumir. El núcleo, que es donde está contenido todo el material genético de la célula. El retículo endoplásmico rugoso, que se encarga de la síntesis de proteínas, por ejemplo. Entonces vemos que el cuerpo celular tiene todas estas estructuras que son comunes a todas las demás células de nuestro cuerpo. Sin embargo, vemos que el cuerpo celular también tiene ciertas estructuras diferentes. Notamos estas estructuras en su periferia, que se presentan como prolongaciones del cuerpo celular. Esas prolongaciones del cuerpo celular es lo que conocemos como dendritas. Y las dendritas son sumamente importantes porque son encargadas de recibir información de otras células. Y es aquí a donde llegan los mensajes que van a ser trasladados al cuerpo celular para después ser direccionados al axón, como veremos más adelante. Ahora vamos con la segunda porción de nuestra neurona y vemos que es lo que definimos como el axón, que dijimos que es una característica esencial de la neurona. Las demás células de nuestro cuerpo no poseen un axón. Y el axón es una prolongación del cuerpo celular, pero es de mayor dimensión que las dendritas. Realmente, si vemos en esta imagen las dendritas, que son pues mucho más pequeñas, y lo comparamos con el axón, que es una prolongación mucho más grande, ¿verdad? Es fácil diferenciar uno del otro. ¿Y para qué nos sirve el axón? Pues ya habíamos dicho que el mensaje entra a través de estas dendritas e ingresa al cuerpo celular, y pues los mensajes que llegan o se crean en nuestro cuerpo celular deben de alguna manera ser transmitidos a lo largo de todo este axón para llegar hasta esta porción final que se llama terminal axónica, en donde dicho mensaje puede ser transmitido a una siguiente neurona. ¿Ok? Entonces, esencialmente esa es la función del axón, permitir que ese mensaje sea trasladado del cuerpo celular hacia la terminal axónica y posterior hacia una nueva neurona. Vemos que el axón tiene una característica muy importante. Aquí podemos notar que está cubierto por esta capa que podemos visualizar de color azul grisáceo, ¿verdad? Esta capa es una capa aislante y protectora hecha de proteínas y lípidos y llamada vaina de mielina. ¿Para qué existe esta vaina de mielina? Pues esencialmente su función es facilitar el paso del impulso eléctrico del mensaje o información, creando un medio ideal para que la información pueda ir rápidamente de acá hacia este final. ¿Ok? Eso es la función principal de nuestra vaina de mielina. Ahora bien, vemos que la vaina de mielina no es una estructura continua. Aquí podemos observar que hay pequeñas interrupciones a lo largo de toda la vaina. Esas pequeñas interrupciones son llamadas nódulos de Ranvier. Esencialmente, los nódulos de Ranvier existen porque le dan al impulso eléctrico un patrón saltatorio en vez de un patrón lineal. Entonces, cualquier tipo de mensaje que vaya a ser transmitido a lo largo del axón va a tener este comportamiento, ¿ok? En vez de irse de forma lineal. Este comportamiento lo que hace es impedir que el impulso eléctrico pierda intensidad en su recorrido y lo que hace es que se va regenerando de alguna forma con cada salto que da. Entonces llega con la misma intensidad con la que salió de acá hacia acá. ¿Ok? Entonces ese es el propósito de esos nódulos de Ranvier.
Ahora bien, veamos, dijimos que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas formando nuestro sistema nervioso. Si lo quisiéramos ver de una manera de entender cómo un mensaje es transmitido de una a otra, aquí podemos ver nuevamente nuestro cuerpo celular y nuestro axón. El mensaje va a ser enviado desde el cuerpo celular a lo largo de todo el axón hasta la terminal axónica y luego conecta con las dendritas de una segunda neurona en donde se recibe el mensaje y este fenómeno vuelve a repetirse. Ahora bien, hay algo muy importante que tenemos que entender. Cada neurona no conecta únicamente con una neurona más. Cada neurona de nuestro sistema nervioso tiene alrededor de 10.000 conexiones con otras neuronas. Entonces es como que si este fenómeno que observamos acá se repitiera 10.000 veces por cada neurona que tenemos en nuestro sistema nervioso. Entonces no funciona como una cadena, como lo podemos ver en esta imagen. Realmente funciona como una red de información que transmite eficientemente información en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque lo que se están generando realmente son trillones de conexiones especializadas. Pensémoslo así, son 100.000 millones de neuronas y cada una de esas hace 10.000 conexiones con otras. Entonces, conexiones como tal, hay trillones, ¿verdad? Son muchísimos, muchísimos mensajes que pueden ser transmitidos en un momento dado a través de nuestro sistema nervioso. Ahora bien, vamos a hablar un poquito, sin entrar mucho detalle, pero para definir ciertos términos que van a ser muy importantes para nosotros, vamos a hablar un poquito de cómo se transmiten realmente esos mensajes de una neurona a otra. Entonces, vamos a irnos a un nivel mucho más profundo, imaginando realmente nuestras neuronas. Y vamos a ver que en el punto en que una neurona entra en contacto con otra, se crea una especie de espacio virtual. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si dijimos que el mensaje es enviado de una terminal axónica hacia una dendrita, podríamos entender que esto que vemos aquí es el punto final de la terminal axónica que está enviando un mensaje y esto sería una dendrita de una nueva neurona que está recibiendo dicho mensaje, ¿ok? Y que lo va a trasladar hacia su propio cuerpo celular. Entonces vemos este espacio que está acá. Nos damos cuenta que las neuronas no están realmente ancladas o unidas físicamente una con la otra. No están en contacto. Se crea este espacio o aproximación que es puramente funcional. Y este espacio que vemos aquí es lo que conocemos como el espacio sináptico o la sinapsis, ¿ok? Y es a nivel de la sinapsis en donde se va a llevar a cabo la transmisión de mensajes. Aquí lo podemos ver de una vez, esta liberación de estas sustancias moradas que van en esta dirección. Podríamos interpretar esas cosas moradas, que ahorita vamos a hablar más en detalle qué son, como los mensajes que van a ser entregados hacia una siguiente neurona. Entonces, vamos a ver que la sinapsis se forma entre dos neuronas o bien se puede formar entre una neurona y una célula de otro sistema de nuestro cuerpo, en el punto en donde éstas se unen, que generalmente es entre las terminales axónicas de una y las dendritas de otra, ¿verdad? Entonces, recordando lo que acabamos de ver en la imagen anterior, aquí va el axón de una, aquí está la terminal axónica, aquí están las dendritas de la segunda, y aquí en este espacio es donde ocurriría la sinapsis. En esta imagen podemos visualizarlo mucho mejor, porque aquí podemos ver en color piel las prolongaciones del cuerpo celular, que son nuestras dendritas, y podemos ver en azul los botones terminales o las porciones más finales de la terminal axónica de una neurona anterior. Entonces podemos ver aquí este espacio, que aunque aquí no se mire muy claramente, es un espacio virtual, ¿verdad? Aquí en este punto donde estoy señalando, en donde esta neurona azul está transmitiendo un mensaje que va a llegar a la dendrita
de esta segunda neurona para que el mensaje luego sea transmitido hasta el cuerpo celular y posteriormente pues pueda ser interpretado de alguna manera, también pueda ser enviado hacia el axón de esta segunda neurona. Ahora bien, entonces vamos a hablar brevemente de qué es realmente la neurotransmisión y a grandes rasgos cómo es que esto ocurre. En esta imagen nuevamente podemos visualizar lo mismo que ya les había dicho. Tenemos una neurona que la vamos a llamar presináptica porque es la que está anterior a nuestro espacio sináptico y es la que va a mandar el mensaje. Luego tenemos una neurona postsináptica porque está posterior al espacio sináptico y es quien va a recibir el mensaje. Tenemos el espacio sináptico, que ya dijimos que es ese espacio virtual que hay entre dos neuronas. Y aquí, señalando estas lucecitas que podemos ver en el medio, que ahorita vamos a definir, que son los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es realmente la neurotransmisión? No es más que un fenómeno electroquímico que se lleva a cabo a nivel de nuestra sinapsis, mediante el cual se van a liberar moléculas de señalización llamadas neurotransmisores, ¿verdad? Regresamos a nuestras pequeñas bolitas de luz, son los neurotransmisores, que van a venir a actuar entregando información o transmitiendo un mensaje a una segunda neurona para generar algún tipo de respuesta. Entonces, esencialmente, esos neurotransmisores van a generar cambios a través de la transmisión de un mensaje. Entonces, ¿cómo podemos definir a un neurotransmisor? Son mensajeros químicos, ¿ok? Son las sustancias químicas que intervienen en la transmisión del impulso nervioso. Sin ellos, no habría conexión química entre neuronas, porque si volvemos a esta imagen anterior, si no tuviéramos un mensajero, solo tendríamos el espacio sináptico o la sinapsis y no habría ninguna forma de comunicar, porque recuerden que una neurona no está anclada con la otra. Entonces, lo que esta primera neurona hace es liberar esos neurotransmisores y ellos son una especie de mensajero que se encarga de trasladar esa información de un lugar a otro. ¿Quiénes son esos neurotransmisores o qué tipo de neurotransmisores existen? Muchas de estas sustancias tal vez ustedes las habrán escuchado mencionar, otras tal vez no, pero para que nos familiaricemos con algunos nombres, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, el GABA, el glutamato, la acetilcolina y otros menos famosos como la glicina, la serina, el aspartato, la melatonina, son sustancias que actúan como neurotransmisores. Eso quiere decir que mis neuronas son capaces de secretar estas sustancias y estas diferentes sustancias trasladan un mensaje o trasladan información y le dan instrucciones a una segunda neurona de qué funciones debe llevar a cabo, ¿verdad? Y es de esta manera como se regulan muchísimos procesos a nivel de nuestro sistema nervioso, incluyendo cosas como nuestras emociones, nuestra capacidad de memorizar, el aprendizaje, nuestra capacidad de movimiento. Todos estos neurotransmisores participan en que estas funciones puedan ocurrir. Ahora bien, vamos a dejar por un lado ya nuestra neurona, que hablamos que es la célula principal de nuestro sistema nervioso. Pero bien, no es la única célula que existe en nuestro sistema nervioso. Vamos a encontrar que hay otras células que también son sumamente importantes. No son las principales porque la función de estas células realmente es ser un apoyo para las neuronas, ¿ok? Entonces, vamos a ver que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y son las células de la neuroglia o neuroglía. Una de las principales funciones que tienen es formar una especie de sostén para las neuronas. Tienen una característica muy diferente a las neuronas. Estas células no son excitables.
y por lo mismo no están diseñadas para transmitir información de forma eficiente, a diferente de lo que hablamos de las neuronas. Sin embargo, son mucho más abundantes que las neuronas. Vamos a ver que por cada neurona hay desde 5 a 10 células de la neuroglia. Entonces, sí cumplen un papel muy importante, pero es un papel de apoyo esencialmente para que las neuronas puedan llevar a cabo adecuadamente su trabajo. ¿Cuáles son los tipos de células gliales o células de la neuroglia? Vamos a ver que en esta categoría encontramos, por ejemplo, los oligodendrocitos, las células de Schwann, los astrocitos, la microglia y las células ependimarias. Vamos a hablar a grandes rasgos algunas de las funciones primordiales que llevan a cabo estas diferentes células, empezando por los oligodendrocitos, ¿ok? Los oligodendrocitos tienen una función muy importante, ya que son las células que forman la vaina de mielina de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Más adelante iremos hablando de forma más específica de la división entre el sistema nervioso central y periférico, pero para que empecemos a familiarizarnos con esos términos, estas células están en el sistema nervioso central y aquí podemos ver en esta imagen cómo esta célula tiene estas prolongaciones y envuelve a la neurona proporcionándole esa vaina de mielina que hablamos que recubre al axón y que facilita la transmisión del impulso eléctrico. ¿Ok? Ahora vamos a ver las células de Schwann y esencialmente son bastante sencillas porque hacen la misma función que el oligodendrocito, forman la vaina de mielina de los axones, pero estas están localizadas a nivel del sistema nervioso periférico y no del sistema nervioso central. Entonces, como les mencionaba, su función es equivalente a los oligodendrocitos. Lo único que cambia es el lugar en donde cumplen esta función. Ahora vamos con los astrocitos. Vamos a ver que los astrocitos son células estrelladas, grandes, abundantes, ¿verdad? En esta imagen podemos visualizar esa característica estrellada que define a los astrocitos. Son células muy grandes en comparación a otras células de nuestro sistema nervioso. También tienen múltiples prolongaciones, como podemos verlo aquí, ¿no? Todas estas ramificaciones que salen de su cuerpo. Y estas rodean vasos sanguíneos, neuronas, axones. Cumplen muchas funciones diferentes. Esencialmente las más importantes es que crean un ambiente óptimo para facilitar la transmisión del impulso nervioso. También captan glucosa o azúcar de la sangre para transformarla en energía que las neuronas pueden utilizar. Y regulan el paso de sustancias de la sangre hacia el sistema nervioso central, evitando que ingresen sustancias que puedan ser tóxicas para las neuronas. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de los oligodendrocitos, células de Schwann y astrocitos, que vemos que son muy importantes y todas sus funciones giran en torno a ayudar a que las neuronas puedan hacer su trabajo adecuadamente. Luego tenemos a las células de la microglia. Estas son las células defensivas del sistema nervioso central. Son una porción de nuestro sistema inmune que está localizada a nivel de nuestro sistema nervioso central y por lo tanto se dedican a reconocer infecciones y toman las primeras medidas necesarias para combatirlas. Entonces, ¿qué pasa cuando algún microorganismo ingresa a nuestro sistema nervioso central? Pensemos lo delicado que es que algún microorganismo entre a nuestro sistema nervioso central. Puede provocar cuadros como meningitis y encefalitis. Y pues esta célula lo que hace es que cuando mira a estos microorganismos, los neutraliza, ¿verdad? Entonces lo que hace es evitar que se creen infecciones muy extensas a nivel de nuestro sistema nervioso. Y ya para finalizar tenemos a las células ependimarias. Estas células conforman la pared o el revestimiento de las cavidades del cerebro. Más adelante, cuando hablemos de la estructura
anatómica del cerebro, vamos a delimitar ciertas estructuras que son ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ya iremos hablando de ellos más adelante, pero estas células recubren la pared de estos ventrículos. ¿Cuál es su función? Su importante función es que producen el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Este líquido es un líquido claro que cumple diferentes funciones en nuestro sistema nervioso de nutrición, eliminación de toxinas, pero también actúa como un amortiguador contra golpes. Más adelante podremos verlo cuando hablemos de las estructuras que protegen a nuestro sistema nervioso, pero esencialmente como genera un líquido, este líquido es capaz de absorber cualquier golpe muy intenso. Entonces, este líquido podemos encontrarlo, por ejemplo, entre nuestro cráneo y nuestro cerebro. Pongamos, por ejemplo, imaginen por un segundo que no existiera este líquido y solo estuviera el cráneo y el cerebro, y nosotros tuviéramos un accidente muy fuerte y golpeáramos nuestra cabeza contra algo. Y al golpear contra una pared, por ejemplo, nuestro cerebro de forma muy fuerte impactaría contra nuestro cráneo. Y nuestro cráneo es una estructura dura, rígida. Entonces, el golpe que recibiría nuestro cerebro sería muy fuerte. ¿Qué pasa cuando tenemos el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo? Este líquido va a estar ubicado entre el cerebro y el cráneo. Entonces, cuando tenemos un golpe muy fuerte, ese líquido absorbe ese impacto. Entonces, mi cerebro no va a impactar tan fuertemente contra el cráneo, sino que es detenido por el líquido y de esa manera se evita que pueda provocarse un daño más severo. Entonces, en esta imagen ya podemos visualizar a las diferentes células de nuestro sistema nervioso. Aquí podemos ver a los astrocitos, que son las células en forma estrellada, grandes, ¿verdad? Que recubren a los vasos sanguíneos. Son capaces de captar azúcar, por ejemplo, y entrarla para que las neuronas la puedan utilizar. Al mismo tiempo evita que otras sustancias muy grandes o dañinas ingresen, ¿verdad? Y que puedan ser nocivas para el sistema. Aquí tenemos a nuestras neuronas, que son nuestras especialistas en comunicación. Aquí están los oligodendrocitos recubriendo ese axón, proporcionando la vaina de mielina de la neurona. Recuerden que si estuviéramos hablando de una porción del sistema nervioso periférico, no sería un oligodendrocito quien hiciera este trabajo, sino sería una célula de Schwann. Aquí podemos ver a las células ependimarias, y esto azul que tenemos en este espacio es el líquido cefalorraquídeo que estas células producen. Y la única que nos falta visualizar en esta imagen sería la microglía, que dijimos que es la célula defensiva de nuestro sistema nervioso. Con eso concluimos la porción relacionada a la organización celular de nuestro sistema nervioso. En las próximas clases iremos viendo diferentes formas de organización, incluyendo a nivel anatómico y a nivel fisiológico, diferentes clasificaciones. Eso es todo por hoy. Cualquier duda, por favor, pueden comunicarse conmigo a mi correo.